Después de habernos preocupado a lo largo de muchas y muchas lecciones prácticas, claro, de las reacciones químicas, de describirlas, ajustarlas y hacer cálculos, pues tenemos que abordar una segunda parte de la lección, de la lección 3, que se refiere a la cinética de las reacciones, que intentaremos explicar también en un idioma comprensible, por eso decimos Román Paladino. Estas explicaciones se refieren a aclaraciones sobre este documento que hemos puesto a disposición del alumnado. Y lo comenzamos hablando de cosas que ya se saben. Las primeras páginas de ese documento no son otra cosa más que un repaso de cuestiones que necesitamos actualizar, poner al día, para que el alumno después entienda todo lo demás. Y lo hacemos recordando muchas cosas que sabemos acerca de las disoluciones. Siempre explicamos las disoluciones hablando de que las moléculas del soluto y del disolvente se han mezclado entre sí, se mueven y que se establece un equilibrio entre las moléculas del soluto y del disolvente, un equilibrio dinámico. Cuando una disolución está saturada, coexisten cristales de la sustancia disuelta con moléculas del soluto que están en la disolución. Se establece como si fuese un movimiento continuo de moléculas que pasan de el cristal que está en el fondo de la disolución saturada con las moléculas que están en disolución. Este proceso se llama en química digestión de un precipitado y sirve para la purificación de los precipitados. Es decir que, bueno, sabemos que las moléculas del soluto y del disolvente, cuando la disolución está saturada, están en continuo movimiento, están en equilibrio y no aumenta la cantidad de soluto que está en el fondo de la disolución, sino cambia la temperatura. Por eso hablamos de una situación de equilibrio dinámico. Un equilibrio no significa quietud, sino que significa movimiento. Entonces, bueno, queremos recordar esto porque es muy importante que traigamos a nuestra cabeza una serie de cosas relativas a la interpretación de las disoluciones en base a una teoría molecular y de que hablamos normalmente en esta ejemplarización que acabamos de presentar ante ustedes de un soluto y un cristal de una sustancia en una disolución saturada, hay un equilibrio entre el sólido que está en el fondo de la disolución y la disolución, equilibrio que no significa quietud, que significa continuo movimiento, y equilibrio en cuanto a que se mantienen unas condiciones constantes si la temperatura es la misma, pero que el equilibrio se desplaza, se altera y en el momento en el que aumentamos la temperatura las moléculas modifican el equilibrio. Eso es lo que también sabemos cuando hablamos del equilibrio líquido-vapor, cuando hablamos del fenómeno de la vaporización. Ese equilibrio, ese punto de ebullición constante que se establece cuando a una cierta temperatura las moléculas de la disolución pasan al estado gaseoso, lo hacen pues de una manera en la que las moléculas están en continuo movimiento. Las moléculas del líquido y las moléculas del gas se intercambian entre sí. Y a esa temperatura que llamamos de ebullición se mantiene un equilibrio dinámico entre las moléculas del
del líquido y las moléculas que está en estado gaseoso, ¿vale? Solo se altera ese equilibrio si cambiamos la temperatura o la presión, claro. En este caso, si aumentamos la presión, ¿vale? Pues las moléculas del gas tienen más intención a introducirse dentro del líquido, y si disminuimos la presión, las moléculas que están en el líquido tienen más tendencia a atravesar la barrera que separa el líquido del gas y pasar al estado gaseoso. Quiere decir que nosotros ya conocemos, porque lo explicamos así, una serie de procesos como son el equilibrio dinámico que se establece en el seno de una disolución saturada y el equilibrio dinámico que se establece en el proceso de evaporación. Cuestiones que en este documento sonoro hemos repasado de una manera muy rápida, porque como vean nuestros oyentes, estamos ya en la página 5, han pasado muy pocos minutos, pero resumimos aquí una serie de cosas que conviene tener frescas ahora en la cabeza. En estos procesos físicos se explican todas las ideas precedentes bajo la idea de que existe una estructura molecular de la materia y hay una teoría cinético-molecular. Se alcanzan esos equilibrios dinámicos por sí solos, y si la situación de equilibrio cambia, porque cambia la presión o cambia la temperatura, el sistema se desplaza hasta alcanzar otra situación de equilibrio. Y también es cierto que de lo dicho hasta aquí nada hemos reflexionado sobre la velocidad en la que tienen lugar estos procesos. Entonces es necesario, pues por lo menos antes de iniciar la explicación de la cinética de las reacciones, un repaso, un refresco de las ideas que tenemos acerca de estos hechos que todos los días explicamos bajo la idea de una teoría molecular, cinético-molecular, o una explicación cinético-molecular. Después de haber dicho lo que dijimos sobre el aspecto microscópico de las transformaciones físicas, que hemos extendido, claro, a esta parte de la química, otra bomba, vamos a decir ahora. Miren, hemos estado haciendo cálculos estequiométricos a porrillo, y todos esos cálculos estequiométricos se hicieron sobre una suposición ilusoria, utópica, y era que las reactantes se unen para formar productos de reacción en su totalidad. Es decir, que los reactantes se transforman íntegramente en productos de reacción, y eso no es cierto. Hay siempre una serie de sustancias intermedias, reacciones colaterales. Es decir, que cuando nosotros decimos que A y B reaccionan para dar C, no estamos diciendo toda la verdad, porque a la vez que A y B producen C, C tiende a descomponerse para dar A y B. Es decir, que los productos de reacción, la sustancia que se ha formado, a su vez, pretende volver a regenerar las sustancias A y B de las que procedía. De tal suerte que realmente, cuando tenemos que escribir una reacción química, tenemos que saber que A y B quieren producir C, por eso escribimos esta flecha, de izquierda a derecha, pero a su vez que C quiere descomponerse para producir A y más B. Es decir, que la reacción marcha, por decirlo así, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Es realmente una competencia entre A y B para dar C y C para dar A más B. Y que diremos que
hemos alcanzado la reacción final en el momento en el que haya más cantidad de C que de A más B, porque de lo contrario la reacción pues no tendría lugar tal como nosotros hemos escrito, Habiendo una competencia entre A y B para producir C y de C para descomponerse entre A y B, diremos que A y B producen C si gana la reacción hacia la derecha, y si no, pues no será posible esto, que esa reacción la podamos escribir que A más B da C. Es decir que las reacciones que tienen lugar en un solo paso y que alcanzan una situación que llamamos de equilibrio, significa que A más B quiere producirse y que C se descompone que A más B y que se ha alcanzado una situación de equilibrio dinámico exactamente igual que la que ocurría cuando hablábamos de aquel equilibrio dinámico en la que una sustancia permanecía en disolución en equilibrio con un cristal sólido en el fondo de una disolución saturada. Lo que sí es cierto es que cuando A y B reaccionan para dar C y que A y B son sustancias que ocurren, que están en estado gaseoso y que C es una sustancia en estado gaseoso, se alcanza una situación de equilibrio, finalmente, en donde hay una competencia de A más B para dar C y C para dar A más B, en sentido contrario, en donde hay cantidades concretas invariables de reactantes y productos. Es decir, que se alcanza una situación que significa el mayor grado de progresión de la reacción en sentido directo e inverso. ¿De acuerdo? Y eso es lo que quiere decir equilibrio químico en una reacción química. Una competencia entre A y B para dar C y de C para dar A más B, que se alcanza con unas concentraciones en la situación de equilibrio que nosotros en este momento no estamos en condiciones de evaluar, al menos cuantitativamente. Después de tantas cuestiones previas, es oportuno que ya, no es sin tiempo, entremos en la teoría de las colisiones, de la que diremos en primer lugar que se trata de una teoría planteada para reacciones en fase gaseosa y que supone que la reacción implica la formación de un nuevo enlace y que tiene que formarse como consecuencia de que dos moléculas o más chocan para producir un nuevo reparto de los electrones, y en este nuevo reparto de los pares electrónicos se originen nuevas moléculas. Pero claro, para que esto ocurra, no basta con que simplemente choquen dos moléculas, tiene que ocurrir que el choque tenga lugar con una orientación adecuada para que esa nueva reorganización de los electrones pueda producirse. Esto acostumbra a denominarse un choque eficaz. Un choque eficaz que tiene lugar cuando dos moléculas coinciden con una orientación adecuada y lo hacen con una energía suficiente como para que se produzca ese reordenamiento electrónico. Reordenamiento que da lugar a la formación de una molécula activada que exige una energía de activación. Es decir, que hay dos cuestiones importantes que son, uno, que el choque sea eficaz, que quiere decir que se produzca con una determinada orientación, y otro, que lo haga con suficiente energía como para que los electrones se reorganicen. Y eso exige lo que llamamos una energía de activación. En estas imágenes vemos cómo
Un choque eficaz es aquel en que se produce en condiciones tales en las que es posible la reorganización electrónica. El cloruro de hidrógeno va a reaccionar con la molécula de amoníaco, y si chocan de esta manera, de tal suerte que el hidrógeno está enfrente del par electrónico libre del amoníaco, va a ser posible esa reestructuración electrónica, pero no lo es si el choque tiene lugar de esta manera. Como ven, el par electrónico del cloro, no del hidrógeno, este par electrónico del cloro repele claramente al par electrónico del nitrógeno, entonces este choque no es eficaz. Si el hidrógeno no se encuentra al par electrónico, como hemos visto antes, sino que se encuentra otro hidrógeno, se repelen, tampoco es un choque eficaz. Y tampoco en una situación como esta, en donde pues no hay esa posibilidad de organización nueva, porque el hidrógeno no está enfrente del par electrónico del nitrógeno. Quiere decir que hay estadísticamente muchas más posibilidades de que el choque no sea eficaz que sea eficaz. Y desde el punto de vista energético, es necesario que ocurra lo que ahora vamos a explicar. Fíjense, la energía de las moléculas reaccionantes la hemos representado aquí con este nivel, y la energía de los productos de reacción con este nivel. La energía de los productos es más baja que la energía de las sustancias reaccionantes. Pero, para que las sustancias reaccionantes se conviertan en productos de reacción, tiene que sobrepasarse, tiene que superarse, tiene que alcanzarse la tierra prometida a base de atravesar las montañas rocosas, alcanzar el lugar privilegiado. Exige un esfuerzo energético que se llama energía de activación, porque las moléculas necesitan alcanzar esa situación, superar esa colina, esa energía. Superada esa energía, como la energía de los productos es menor que la energía de las sustancias reaccionantes, se libera energía. De tal suerte, es posible imaginarse que la reacción, una vez iniciada, es ayudada a mantenerse como consecuencia de la energía liberada. Entonces, resumimos en esta tabla las 4 ideas fundamentales. Es que la reacción es consecuencia de los choques. Se supone que la reacción se explica para situaciones en donde las sustancias que participan son gases. En los líquidos las cosas pueden ocurrir de una forma más complicada porque la interacción en los líquidos es muy intensa. En esta teoría de las colisiones se mantiene una idea primitiva que ya existió en la época de Arrhenius, en la que es necesaria la existencia de un estado de energía previo que se llama estado activado, que ya había sido planteado por Arrhenius. La teoría de las colisiones, además, establece que la velocidad con que la reacción tiene lugar es proporcional al número de choques, y que la teoría de las colisiones permite, en muchos casos de sustancias gaseosas, predecir la rapidez con la que tiene lugar esa reacción. Esta teoría no es la única. La teoría perfeccionada o avanzada de la cinética es la teoría del estado de transición o del complejo activado. Complemento de la teoría de las colisiones es la teoría del estado de transición, también llamada del complejo activado. Es interesante recordar este nombre, complejo activado, porque establece una idea parecida a la anterior, pero con ciertos matices de
clara diferencia, y es que las moléculas del reactante originan una especie, una molécula extraña, un complejo activado que posteriormente se descompone, o bien originando los productos de reacción, o bien retrocediendo y volviendo a originar los reactantes. Es decir, que es una modificación de la anterior, en donde la existencia de ese cuerpo intermedio es una estructura compleja entre reactantes y productos, y que se descompone desde la cima hacia el estado de productos o bien hacia el estado reactivo. Esta teoría complementa a la anterior y se llama del complejo activado. Es interesante, importante, es un concepto también fundamental de esta lección de cinética, el concepto de velocidad de reacción. Aunque habitualmente se habla de la velocidad de reacción, debemos de saber en primer lugar que los reactantes desaparecen a lo largo del tiempo, y si nosotros entendemos que esa reacción tiene lugar como consecuencia de que las colisiones son las responsables de la formación de los productos de reacción, es evidente que la velocidad variará continuamente en la medida en la que van desapareciendo los reactantes. O sea que el decir la velocidad es una incorrección. En cada momento hay una velocidad, o sea que hay infinitas velocidades de reacción. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Lo segundo es que la velocidad de reacción en cada momento tendrá que estar referida a cada uno de los reactantes concretos, porque evidentemente imagínense que un reactante se consume en doble cantidad de otro, pues la velocidad de desaparición de ese reactante será doble que la del otro reactante. Entonces hay una velocidad de reacción en cada momento y una velocidad de reacción referida a cada una de las sustancias que reaccionan. Nosotros también sabemos que, de acuerdo con la teoría de las colisiones, pues los choques son los responsables de la formación de los productos de reacción. ¿Y por qué traemos a colación ahora aquí este punto? Porque claro, de lo que hemos dicho, deberíamos de concluir ya que la velocidad de reacción tiene que depender de la temperatura, estamos diciéndolo, la agitación térmica de las moléculas hará que cuantos más choques se produzcan en función de mayor temperatura. Y también tenemos que saber que las concentraciones, o sea que la presión y el volumen a la que se encuentran las sustancias reaccionantes será determinante para afectar, alterar, modificar la velocidad de reacción. Entonces debemos de saber que por lo menos de lo que llevamos estudiado hasta ahora, la concentración, la temperatura y los catalizadores, de los que hablaremos a continuación, son elementos determinantes y que influyen en la velocidad de reacción, que es el punto siguiente que vamos a considerar. Bien, vamos a hablar de la influencia de la temperatura en la velocidad de reacción. Desde muy antiguo se sabe que la velocidad de reacción es función de la temperatura, y se sabe que un aumento de 10 grados aproximadamente duplica la velocidad de reacción. Este incremento tan inusual, tan exagerado de la velocidad de reacción con la temperatura no puede ser debido únicamente a que la cinética de las partículas sea mayor, la energía cinética de las partículas es mayor y chocan con mayor rapidez. Se debe también a que existe otro factor que entra en juego y que tiene más importancia que el mero incremento de la
velocidad de cada una de las moléculas que forman parte de ese gas y que van a chocar. Fíjense, cuando nosotros tenemos las moléculas de un gas a una cierta temperatura, la curva de distribución de la energía de las moléculas es esta curva azul. Y como ven, a una cierta temperatura a la que representa esta curva azul, pocas moléculas, solo estas nada más, tienen energía suficiente para colisionar y tener capacidad de formar productos. Es decir, que la energía de activación de las moléculas que están a la temperatura de la curva azul solo es este conjunto de moléculas que están aquí debajo de la curva. Si la temperatura aumenta, la distribución de la energía de las moléculas del gas a esa mayor temperatura toma esta forma. Como ven, la curva tiene menor altura, pero es más ancha en su base, lo cual quiere decir que para la misma energía de activación, el número de moléculas que hay debajo de la curva es mucho mayor, de tal suerte que entonces las moléculas que tienen contenido energético suficiente como para originar productos de reacción es mucho más grande y en consecuencia pues habrá mucho más producto que se forme como consecuencia de esta razón. Esta cuestión de la temperatura también justifica que a alguna temperatura no se produzca la reacción, mientras que a otra temperatura sí. Nos explicamos. Por lo dicho, a una cierta temperatura la distribución de energía de las moléculas es esta. Si aumenta la temperatura, bueno, y como ven, ninguna de las moléculas que están a esa temperatura tiene energía de activación suficiente como para que se produzca reacción. A otra temperatura la distribución de energía de las moléculas es esta. Y hay muchas moléculas que tienen energía superior a la energía de activación. En consecuencia, hay muchas moléculas que pueden originar productos. Esto justifica entonces también que a una temperatura pueda producirse una reacción y a otra temperatura más baja no haya posibilidad de que se produzca una reacción. Después de haber visto cómo influye la concentración y la temperatura, vamos a ver cómo influye el catalizador. Porque el catalizador influye de una manera muy peculiar, porque toma parte en el mecanismo de la reacción y modifica la velocidad de la reacción. Interviene en la formación o desaparición de las especies y no se consume ni participa en la reacción como participan los reactantes. Aquí decimos que igual que un agente de circulación interviene en el tráfico y no conduce ningún automóvil, pues el catalizador no se gasta, no se consume, no hace lo que hacen los reactantes y sin embargo interviene en la marcha de la reacción porque altera la velocidad de la reacción. No es que al final haya más productos de reacción o menos, sino que ha alcanzado de una manera rápida o muy larga en el tiempo la formación de productos. Claro, esto tiene mucho interés porque en algunos casos, bueno, pues nos interesa que una mantequilla no se rancie o nos interesa que una gasolina no explote. Entonces habrá catalizadores que lo que procuran es que la reacción se acelere o la reacción se retrase. O sea que lo que hace el catalizador es proporcionar un camino distinto en el desarrollo de la reacción. O sea que cambia el mecanismo de la reacción. En general lo que hace es que se precisa menos energía de activación. Fíjense, esta sería una reacción que tiene lugar sin catalizador. La energía de activación es alta.
esta es la manera en la que se desarrollaría la reacción si tuviese un catalizador que activa la reacción, claro, porque consigue que la energía de activación con catalizador sea más baja y por lo tanto haya más rapidez en la formación de los productos de la reacción. Como síntesis de la acción del catalizador, querríamos sintetizar lo que aquí expresamos en letra azul. Los estados inicial y final son los mismos, tan iguales que la composición en el equilibrio es la misma. Solo cambia la velocidad con que se alcanza esa situación de equilibrio. Es interesante tener una idea, es muy fácil de entender, de cómo funciona el catalizador. Miren, imagínense que queremos que estas moléculas reaccionen y que se trata de moléculas que están en estado gaseoso. Unas son diatómicas, estas rosas, fucsias, y otras son azules, monoatómicas. Supongamos que el catalizador lo que hace es facilitar la rotura de las moléculas diatómicas. Fíjense, las moléculas diatómicas se encuentran absorbidas por el catalizador, que lo que hace es favorecer la rotura de la molécula de los enlaces, claro. E inmediatamente las moléculas quedan en libertad con mucha más facilidad que si no estuviese el catalizador. Como ven, el catalizador lo que hace es absorber a las moléculas, facilitar la rotura, hacer que éstas rompan con muchísima más frecuencia, más rápidamente, y esas moléculas a continuación están en condiciones de que ya divididas las diatómicas en átomos colisionen y se originen los productos de reacción, que en este ejemplo hemos supuesto que ha consistido en la unión de una molécula rosa con una molécula azul. La importancia de la catálisis es tal que muchísimas reacciones que pueden haberse desarrollado y dedicado a producir cosas interesantes en la industria, gracias a estos catalizadores, y que, bueno, pues de no conocerse la existencia de determinados catalizadores, esas reacciones no tendrían interés. Bien, y con esto terminamos este repaso rápido de la lección que, como ven, pues aunque ha sido extenso nuestro recorrido, se reduce a primero unas explicaciones generales que nos ponen en condiciones de entender la idea básica de la cinética de las reacciones químicas. Después, una exposición muy breve, muy sencilla, pero importante, de la teoría de las colisiones. Por último, saber cuáles son los factores que intervienen en la velocidad de reacción, la concentración, la temperatura y los catalizadores. Estos son los 4 puntos que hay que tener claros de este capítulo. Nada más y muchas gracias.